Muy buenos días, tengan todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida una vez más en este auditorio, donde se llevará a cabo el programa de habilitación docente de formación democrática perteneciente a la Academia de Autorrealización. Esta mañana nos acompaña el doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Serafín Ortiz Ortiz, es rector y ponente magistral de esta mañana. Bienvenido, doctor. Para dar paso a la ponencia de esta mañana, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor Serafín Ortiz Ortiz. Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la que se graduó como licenciado en Derecho. En 1986 fue seleccionado para cursar la Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Zulia, Venezuela, donde obtuvo el grado de Magíster Scientiarum en Ciencias Penales y Criminológicas. Asimismo, obteniendo el máximo reconocimiento otorgado por esa universidad venezolana, el Summa Cum Laude. En 1997 estudió y obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1993 a la fecha, el doctor Serafín Ortiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde recientemente fue ratificado como investigador nacional nivel 2. Es fundador e investigador del líder del Cuerpo Académico Consolidado, Garantismo y Política Criminal. Es autor de una decena de libros y de autoría y coautoría publicados por casas editoriales de prestigio dentro y fuera de nuestro país. Es de referir el incontable número de conferencias y cursos impartidos en la Autónoma de Tlaxcala, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en casi la totalidad de las universidades públicas del país, así como en instituciones de educación superior de España, Italia y Argentina. Recibió en 2002 el Premio Nacional de Investigación Jurídica que otorga ANFADE. En 2007 fue distinguido como miembro de la Legión de Honor Nacional de México. En 2013 forma parte de la Academia Mexicana de Criminología como miembro de número. En 2016, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia del Reino de España lo nombró miembro honorario, siendo así uno de los contados juristas mexicanos que forman parte de la academia más reconocida de habla hispana. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Torino, Italia, bajo la dirección del doctor Michelangelo Bovero, durante el periodo septiembre-diciembre de 2016. Ha fungido como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y fue rector de esta máxima casa de estudios durante el periodo 2005-2011. Entre otros cargos, fue ombudsman del Estado de Tlaxcala y diputado de la 61 legislatura en el Estado de Tlaxcala. En agosto de 2018, el doctor Serafín recibió la gran distinción de formar parte como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Cabe destacar que la Academia Mexicana de Derecho únicamente ha otorgado esta distinción a los más destacados y reconocidos juristas, como lo es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, Julio B.J. Meyer, Sergio García Ramírez y ahora el doctor Serafín Ortiz. Recientemente, en el año 2020, la UNAM y el claustro académico le hizo un reconocimiento por sus aportaciones como investigador y por su destacada trayectoria académica. Pues bien, cedo el uso de la voz a nuestro ponente magistral, al doctor Serafín Ortiz Ortiz. Muy buenos días tengan todos los asistentes a este diálogo que sostendremos sobre este tema tan importante para la vida cotidiana, para la vida contemporánea, en un escenario de la modernidad que se incubó hace 2 siglos más o menos, de formación democrática. Quiero, para dar inicio, en principio agradecer nuevamente la invitación que se me ha hecho para participar en estas reflexiones conjuntas que hacemos en esta sede, pero particularmente quiero magnificar la presencia del señor rector, don Luis Armando González Plasencia, que no me cabe duda es un notable intelectual interesado por el trabajo del conocimiento, la sabiduría científica y tecnológica,
y a ello obedece en buena medida su acompañamiento y su impulso a este cuarto eje sustantivo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sin duda, esto me honra mucho, amigo Luis, y agradezco tu presencia y desde luego tu apoyo para que este gran propósito se consiga. Quiero saludar a la estructura de gobierno de la universidad y desde luego esta gran solidaridad para que juntos sigamos impulsando este proyecto connotativo de una universidad pública, autónoma y republicana que pretende estar siempre en la frontera del avance en las disciplinas que aquí se cultivan. También quiero agradecer pues a los profesores que se han encargado ya desde hace 3 semestres de implementar tanto la formación cívica de la que hablamos la sesión anterior como la formación democrática. También saludo a quienes nos siguen en línea y agradecerles mucho su participación a la distancia de estas reflexiones que haremos juntos y que al final, sin duda, habrá una reflexión conjunta a la luz de un coloquio. Quiero aquí, estimados amigos y amigas, comentar que, sin duda, el concepto de democracia se nos dispara en muchas direcciones y que acotarlo en una sola concepción es algo complejo, pero además lo que pretendo ahora es que podamos concebir en sus diferentes escenarios, que llamo yo niveles epistemológicos acerca de la democracia. La universidad no se puede permitir banalidades. Entonces, hoy me siento muy honrado que en el claustro universitario se pueda reflexionar con un cierto conjunto de argumentos, de peso, de conceptos, de definiciones, de aproximaciones al fenómeno de la democracia. Y digo que me regocijo porque había esperado muchos años para que en nuestra universidad discutiéramos de temas tan sobresalientes como este. Habitualmente se hace en cualquier ámbito, incluso reflexiones muy elementales en el activismo social y político, pero un ejercicio de sistematización es poco frecuente y hoy si nuestra universidad se va a connotar en el eje de la autorrealización, queremos a un ser humano democrático, esencialmente democrático, como es uno de los caracteres actitudinales del Homo Universitatis. Con ello quiero dar inicio a esta reflexión, situando el concepto en la antigüedad. Recordemos en voz de Aristóteles, 300 años antes del nacimiento de Jesucristo, las 3 formas de gobierno que él planteaba: monarquía, aristocracia y democracia, que degeneraban en la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Yo dudaría que en la antigüedad y en la Edad Media, más de 1500 años, 2000 años, se haya podido realmente hablar de democracia, cuya matriz lingüística deviene del griego y del latín, demos y kratos, poder del pueblo, como bien lo señalaba el señor rector. Pero, ¿de qué pueblo estamos hablando? Y por ello digo que es muy problemático hablar de democracia desde su raíz o su semántica, porque sabemos que el sistema económico de la antigüedad era un sistema esclavista. Entonces, no participaban todos en las decisiones públicas, sino solo aquellos que tenían el estatus de ciudadanos y quienes eran libres. Entonces, en la vieja civitas griega y en las ciudades romanas no se puede afincar muy bien el concepto de democracia. Por ello, se ha desnaturalizado su definición. Esa soberanía o esa expresión del demos y kratos, poder del pueblo, se traduce hoy, no hoy, desde hace 200 años, con la instauración de la Ilustración, en soberanía popular, la soberanía del pueblo, en donde se decide todo por los gobernados, o por algunos o la mayoría de los gobernados. De modo entonces que hay que desmontar la vieja concepción del raigambre helénica y romana, y desde luego la Edad Media, donde existieron las monarquías, ¿verdad? Cuyo sistema de producción feudal ya sabemos que no permitía que toda la población pudiera decidir
el sentido de las cosas y que la monarquía como gobierno absoluto imperara por sobre todas las voluntades. Entonces se instaura la democracia con el advenimiento de la modernidad. Y siempre tenemos un parteaguas, tal vez porque es la influencia más cercana que tenemos en la cultura de Occidente, pensamos siempre en la Ilustración francesa, pero recordemos que hubo Ilustración alemana, que hubo Ilustración inglesa, ¿verdad? Entonces la Ilustración en sentido amplio, y antes, de manera precedente, pero incubada en este contexto, todo el bagaje de información que se traduce también en una aportación a la democracia de la cultura anglo trasladada a América, en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque siempre que hablo y abandero la primera constitución de 1791 francesa que funda la República, alguien me dice, bueno, te estás olvidando de la constitución norteamericana de 1776. Y efectivamente, la constitución norteamericana es anterior a la francesa del 1781, ¿verdad? Pero en todo caso, aquí hay que ensamblar, porque obviamente las 13 colonias norteamericanas venían con la Ilustración francesa, porque es una traslación de la cultura del contexto europeo traída a América. Bueno, sin más, no me voy a meter a detalles en este momento. Lo que diré es que la democracia adviene con la Ilustración en sus diferentes expresiones. ¿En dónde se decanta la democracia? En la instauración de la República, ¿verdad? Y la República tiene este punto de partida del 1791, primera Constitución de Francia. Ahí se refunden las ideas de Rousseau contractualistas, de las que hablamos brevemente en la sesión anterior, los caracteres del contractualismo, pero contractualistas también son Montesquieu, Diderot, Voltaire, en sus diferentes expresiones. Una connotada expresión de Montesquieu es muy correlacionada al contractualismo, particularmente en esta distribución o división de los poderes, ¿no? Que ya todos sabemos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, la tripartición clásica que trae Montesquieu. Bueno, esto lo desmontamos disimuladamente y de manera muy precaria. Se puede hablar en la antigüedad y en el medievo de democracia. Enseguida, antes de continuar con esta disertación, debo decirles que leí el programa institucional que me fue remitido y quiero felicitar a la Academia de Autorrealización de nuestra institución por este gran trabajo que hacen. El programa que se está implementando, y lo hablo así en gerundio, porque estamos hablando que se está construyendo todo esto, tiene 3 ejes, particularmente participación ciudadana y democracia, democracia propiamente, y formación profesional y formación democrática, que son los 3 bloques en que se ha dividido este programa. Hoy he querido, bueno, en varios días y en varios años de estudio, he querido presentar de manera muy modesta, precaria, porque siempre he dicho que la constante es el cambio, ¿verdad? Y en la dialéctica de las cosas todo va cambiando, una serie de intentos de conjeturas en donde voy a plantear un programa de formación democrática, que es solo un intento, ¿no? Que incuestionablemente en la academia se puede ir perfeccionando, y de hecho así será, y con el apoyo de todos los que están impartiendo esta unidad de aprendizaje en nuestro plan de estudios, de todas las carreras de formación democrática. Me cuido mucho separar este uso lingüístico de formación democrática, ¿no? Porque juntos parece esto una crisis. Entonces, voy a hablar de lo siguiente. Cuando nosotros hacemos alusión a la democracia, por lo menos hay que tomarla en 3 direcciones. Como forma de gobierno, en donde el poder político es ejercido por todos los ciudadanos. Como doctrina política, en el que impera la idea de soberanía popular. Esta reside en el pueblo y él la ejerce directa o de manera representativa. Hoy se habla también de una democracia semidirecta. También se puede aceptar el concepto de democracia como forma de sociedad, en donde impera el valor igualdad, en donde los derechos de todos los ciudadanos deben respetarse sin distinción de ningún tipo, de raza, de religión, de preferencia, de fe, etc. Pero hay algo que aquí me interesa señalar. Con mucha frecuencia se piensa, y esto es una confusión, siento, que la democracia es un valor,
Y la democracia no es un valor per se, porque la democracia se construye a la luz de la igualdad como valor y de la libertad como valor. Entonces, ¿qué es la democracia? Es un método de decisión un método para formar decisiones públicas. Entonces, la democracia efectivamente tiene como sustento valores los más significativos de la sociedad contemporánea: libertad e igualdad, o al revés, igualdad, libertad, y desde luego una forma para tomar decisiones públicas, o diversas formas para tomar decisiones públicas. Entonces, en este contexto es bien importante aquí recuperar algunos elementos. Si nosotros queremos generalizar y decir de manera muy sucinta, exponga qué es democracia, la mayor acepción de la democracia, mayormente divulgada de la democracia, es la concepción liberal de la democracia. Y esta concepción liberal incluso ha transitado como un discurso constante y permanente. Y la democracia tendría estos caracteres. Significa que una sociedad se asienta en uso de sus libertades y en carácter de iguales para establecer un orden social y normativo. Y este orden normativo que regula la convivencia de todos los ciudadanos y de todos los gobernados se afirma en una constitución. Y esta constitución tiene dos grandes ejes, como todos lo sabemos: una parte a la que doctrinariamente se le llama dogmática y otra parte a la que se le llama orgánica. La dogmática significa un conjunto de principios que instituyen garantías originalmente llamadas y hoy derechos humanos y la protección de los mismos a través de garantías, derechos humanos y sus garantías, como lo establece la Constitución vigente. Entonces, una Constitución, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la libertad del voto, los partidos políticos, elecciones concurrentes y un conjunto de libertades particularmente puestas al centro: la libertad de la manifestación de ideas. Nosotros podemos manifestarnos libremente o buscar quien se manifieste por nosotros. Entonces, en el refuego de la contienda política y electoral, andamos en la búsqueda de quien nos represente y quien hable por nosotros en uso de la libertad de expresión. Entonces, la piedra de toque es esta libertad de expresión o manifestación de las ideas, de modo que a ella también se adhieren otras libertades, como la libertad de divulgación de las mismas o libertad de prensa, ¿verdad?, la libertad de credo y culto y todas las libertades que corren en el entramado constitucional. Entonces, de eso hablamos: constitución, división de poderes, independencia del Poder Judicial, libertad del voto, partidos, elecciones, libertades particularmente de expresión. Entonces, de esto hablamos en tanto situamos el tema de la democracia. Pero hay diversas expresiones, hay muchas expresiones de la democracia. Por ejemplo, democracia ideal, democracia real, democracia formal, democracia sustantiva. También se habla de la democracia social, de la democracia constitucional, entre un gran bagaje de concepciones acerca de la democracia, que todas tienen sus particularidades. Pero el curso que nosotros hemos desarrollado, o pretendemos que así sea en los niveles de licenciatura, tienen una novedad sobresaliente. Queremos formar individuos, hombres y mujeres democráticos, sí, para que incidan en la toma de decisiones públicas que se construyen en esta sociedad, efectivamente. Pero estas decisiones, que después se convierten en disposiciones eventualmente todas jurídicas, o la mayoría de estas, van ciñendo la forma del comportamiento de la sociedad. Sin embargo, hay dos lecturas que yo tomo firmes en el tema de la democracia. Y sería la división que comparto, y serían las acepciones que yo entiendo debe tener la democracia. Una es la democracia formal o procedimental, y otra es la democracia sustantiva, que denomino material, con todo lo que implica sus críticas de quienes
tienen oficio y vocación por indagación más profunda, por así decirlo, de los conceptos de democracia. Entonces, democracia formal o procedimental, procedimientos. Democracia sustantiva o material, ¿verdad? Condiciones que permiten o deben permitir la vida democrática. Si nosotros revisamos nuestra Constitución, en el artículo 3 establece nuestro Código Político que la democracia debe ser una forma de vida. Entonces hay que ir hasta esa expectativa para saber cómo se debe entender una forma de vida democrática. Y con ello quiero desde ahora aquí situar una discusión contemporánea. Más allá de la democracia formal, en los últimos años, hablemos de la última década, para estos días que corren, se ha hablado insistentemente de la democracia sustancial. La democracia no solamente de procedimientos, sino la democracia con un referente en la realidad o un referente material. Por ello, si se me permite, avanzando un poquito, y voy a correr enseguida el programa que presento, mi clasificación, que deriva del ambiente y de autores muy connotados, contemporáneos, tendría esa doble significación. Democracia formal, democracia material. Democracia procedimental, democracia sustantiva, ¿verdad? Estos son los dos grandes ejes en que yo me permitiría abarcar el concepto democracia de manera contemporánea. Bueno, ahora quiero ir narrando con ustedes, describiendo este ejercicio de un programa para la unidad de aprendizaje formación democrática. Y si me auxilian, vamos corriendo el archivo, espero que se descubra, que se mire. Y no sé si en las pantallas grandes se pueda mirar, pero si se observa, voy a dar lectura para que con algunos comentarios vayamos siguiendo el contenido programático. Lo primero que debo decirles es que siempre he pensado en todos los saberes, y no solamente en este de formación democrática, ni tampoco estoy plegado a mis intereses como jurista, tampoco en mis lecturas autodidactas de ciencia política, o filosofía política, o sociología política, o en mi carácter también, pues de educador, sino que quiero hacer esta precisión. Casi todos los fenómenos en la vida social se construyen en tres direcciones, porque así nos legó la sabiduría que se incuba en la antigüedad y que obviamente se traslada hasta nuestros días. En voz de los griegos hay que conocer el axios, el logos y el ontos de los fenómenos. El axios implica, hay que revisar los valores que están detrás de los fenómenos de cualquier naturaleza. Hay que recuperar el logos, la descripción puntual y la construcción de axiomas o la construcción de argumentos que permitan conocer conocimientos sistematizados con uso categorial. Y hay que conocer también el ontos, o de qué manera en la realidad se construyen esos fenómenos. De ahí entonces que los niveles epistemológicos de la democracia son concepciones deónticas, los deberes que uno tiene como, en este caso, profesionistas en diversas disciplinas y ciudadanos, y en tanto tal, ¿cómo concebimos a la democracia? Y desde aquí les quiero decir que las tres formas que anuncié de entrada se nos disparan en estas tres direcciones. Cuando hablamos de democracia podemos estar haciendo un esfuerzo de análisis de filosofía política, de ciencia política y de sociología política. Entonces estos son los consabidos niveles. Este concepto de niveles es un concepto de cuño propio, porque en las diferentes lecturas se habla de tridimensionalidad de los saberes. Desde luego, de ahí, de ese ambiente lo recojo: triplicidad de los saberes, tridimensionalidad de los saberes, perspectivismo intelectual, pero yo lo refundo en tres niveles. Hay tres niveles para comprender.
¿Un fenómeno puede ser pasado por los 3 niveles? Sí. Sí, solo sí se está consciente de en qué nivel estamos hablando. Entonces podemos hablar de filosofía política, de ciencia política y de sociología política en materia de democracia. Estas son las dimensiones. También se le puede decir de ontología y fenomenología. Todo esto que recojo del ambiente refunde el pensamiento de muchos autores, entre ellos desde la vieja tradición de Norberto Bobbio en Italia o de Hans Kelsen en Alemania, que preciso, de ontología y fenomenología, es un concepto, una tradición acuñada por el kelsenianismo. Pero Norberto Bobbio diría también filosofía política, ciencia política y sociología política. Y el que les hablo de niveles epistemológicos, ¿no? Y siguiendo un poco a un autor contemporáneo muy notable, concepciones deónticas, diría Luigi Ferraioli. Entonces, aquí, junto a Luigi, por ahí, siguiéndolo muy cerca, bueno, autores también de peso muy reconocido, el propio Michelangelo Bovero, quien ha estado en esta universidad, lo mismo que Ferraioli ha estado en esta universidad, y hemos tenido la posibilidad de plantear reflexiones juntos. Bueno, aquí les quiero decir que una vez que nosotros focalizamos cómo debe abordarse el tema de la democracia desde estas vertientes, pues tendremos nosotros que ir caracterizando en cada una de ellas cómo se entiende el concepto de democracia. En una segunda unidad, esta es la primera unidad, la segunda, las conceptualizaciones, y comparto plenamente el contenido programático que la Academia de Autorrealización diseñó, porque hoy al centro de las discusiones la democracia significa participación. Esa es la esencia de la democracia, participar en la toma de decisiones públicas, y la participación involucra a todos, cómo decidimos el sentido de las decisiones públicas y también cómo decidimos en materia política. Desde aquí les quiero comentar que hoy se plantea la construcción de opinión pública a través del diálogo permanente de los gobernados, de la ciudadanía, y cuando hablamos en la sesión anterior de formar ciudadanos, implica que los ciudadanos estemos interesados en los problemas que nos agobian a todos y que nos interesan, y ello permitiría la construcción de opinión pública. Esta opinión pública, ¿verdad?, y su uso público de la razón, porque construirán razones que compartimos la mayoría, implicaría que son el basamento sobre el que se erigen las políticas públicas. Entonces, una vez que se construyen esferas de opinión, diálogos, desde luego debate, discusión, deliberación, y se construyen opiniones más o menos generalizadas, en donde hay temas muy específicos, donde se pueden observar que se han construido razones públicas, esa toma de decisión deviene de la voluntad y expresión de la mayoría. Entonces, participación y decisión de mayorías implica también el uso contemporáneo de la democracia. Participación en la toma de las decisiones públicas y desde luego erección sobre esas decisiones públicas, de políticas públicas que implementa un gobierno ya instaurado, y desde luego impera siempre la regla de la mayoría. Bueno, hasta aquí brevemente lo que pienso que debe contener la unidad 2 de este programa, y enseguida la unidad 3. Pienso que más allá de los propósitos de querer formar abogados o politólogos o cientistas en disciplinas sociales, tanto en todas las ciencias como en las tecnologías, pues debemos tener más o menos claridad en qué significa el ente Estado, qué es un Estado. Y desde luego nosotros estamos direccionando la información a jóvenes que cursarían en este momento con este programa el 4º semestre. Entonces es menester que sepan qué es un Estado. Y ya sabemos que en la lectura tradicional de la teoría del Estado se afirma que este ente se constituye de 4 caracteres o elementos: la población, el territorio, el gobierno y el ordenamiento jurídico. Esta lectura y visión del Estado yo la llamo estática y endógena. Así no se puede conocer solamente el Estado. Digamos que así se puede solo simbolizar. Y tampoco desearía que en cada ciencia estuvieran acompañados de un purista, de un politólogo, que fueran de la mano de ellos.
No, pero por lo menos identificar cuáles son los caracteres de esto que llamamos Estado, ¿no? Una población, un territorio, el gobierno y el ordenamiento jurídico. Esta visión es muy recortada, estática, ya digo, endógena, pero planteamos otra manera de mirar al Estado, porque el Estado no es un ente transhistórico, no es un ente que sea permanente, sino que el Estado implica una diversidad de concepciones. Además de esos caracteres de los que estoy haciendo alusión, en la ciencia política y a la luz de la democracia se revisan modelos políticos. ¿Y cuáles son esos modelos políticos? Los que se han registrado después de la Edad Media hacia adelante con la Ilustración. Y sin entrar ahora a una precisión de los mismos, los voy a señalar. El Estado liberal de derecho, que es la República, con el advenimiento de la Revolución Francesa. El Estado intervencionista de derecho, que es un modelo de Estado que va cambiando más o menos de siglo a siglo, del siglo XVIII al siglo XIX, el Estado intervencionista de derecho o interventor de derecho. El Estado social de derecho, acuñado a inicios del siglo XX, y ahí se sitúa muy bien una fecha, el Estado social de derecho, que deviene de la Constitución signada en la ciudad de Weimar, Alemania, en 1919, el Estado social de derecho, y el Estado constitucional de derecho, que es el modelo que sigue a la Constitución signada en la ciudad de Bonn en 1948. Entonces, desde ahí nosotros podemos desplantar que en ciencia política y a la luz de la democracia se han constituido 4 modelos de organización jurídico-política: el modelo liberal de derecho, el Estado interventor, el Estado social de derecho y el Estado constitucional de derecho. ¿Por qué me interesa recuperar este tema? Porque nosotros en México vivimos en un Estado constitucional de derecho, y esto lo afirmo de manera enfática y categórica. Para mí es un punto de llegada, el Estado constitucional de derecho. Y fíjense que de manera recurrente, y en cualquier charla, a veces de café incluso, se afirma el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es paradigma, es modelo, pero ninguna constitución ha establecido jamás que haya un Estado de Derecho, porque eso sería un pleonasmo. Todos los estados en la modernidad son estados de derecho. Entonces lleva implícito, ¿verdad?, el concepto Estado de Derecho, que el Estado es de derecho. De modo que nosotros debemos adjetivarlo. Por eso decimos que México vive un Estado constitucional de derecho, o por lo menos es la afirmación que yo sostengo, ¿no? A la luz también de las corrientes neoconstitucionalistas, es más adecuado hablar de un Estado constitucional de derecho que del modelo, formato o paradigma. Desde ahora, cuando digo esto en foros estrictamente de juristas, se ofenden, porque dicen, ¿cómo que no existe el Estado de Derecho? Pues no, es pleonásmico, salte para afuera, métete para adentro, Estado de Derecho es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, afirmo, esta es la trayectoria de los modelos de organización jurídico-política que hemos presenciado en la modernidad. Todos estos se rotulan democráticos, porque todos han sido instaurados con la voluntad ciudadana en procesos regulares de elecciones, la contienda de partidos, las plataformas electorales, la concurrencia de los partidos, la regla de mayoría y desde luego el respeto a las minorías, aún en el concierto de las decisiones. Bueno, entonces, ciencia política y democracia implicarían cómo se sistematiza en los modelos políticos el asunto de la democracia. Pero luego hay algo interesante. En cada modelo de organización política han imperado ciertas políticas públicas que se pueden caracterizar muy bien. Por ejemplo, en el modelo inicial, en el modelo de Estado liberal de derecho, pues incuestionablemente el imperio de la libertad, las libertades esencialmente como contenciones a la probabilidad del desbordamiento del Estado. Recuerden que la sociedad contemporánea surge bajo la sospecha de que las monarquías eran totalitarias, por supuesto, y absolutas, y se extralimitaban en la esfera de derechos del gobernado. No había contención en las monarquías para los derechos o la esfera de derechos del gobernado. Y a ciencia cierta, yo no afirmaría que hubiera un conjunto muy respetable de derechos del gobernado, pero con la Ilustración,
entonces el gobierno, el Estado, debe retractarse de invadir o interferir en la esfera de derechos del gobernado. Entonces son de contención, esas libertades para contener a la intervención del gobierno. De modo entonces que, digamos, que este primer modelo de Estado magnificó la libertad en su esplendor y estas libertades que inicialmente se llamaron garantías individuales. Bueno, pero con el advenimiento de otros modelos políticos, el siglo XIX se hablaría como una política pública muy significativa del progreso, y la democracia era más o menos un discurso paralelo a la idea de progreso. Se hablaba de progreso en diferentes órdenes, pero esta idea, traducida en política pública de las formas de gobierno de entonces, venía impregnada de una filosofía del positivismo del siglo XIX. Hoy difícilmente se puede afirmar la idea del progreso como una política pública de Estado, porque éstas irían cambiando, dándole contenido o esencia a la vida democrática. Entonces, progreso significaba avance, significaba democracia, significaba una decisión de la toma de las mayorías que encauzaba el gobierno a través de decisiones políticas. Bueno, pero enseguida iniciaría el siglo XX con toda una doctrina del bienestar. Entonces, democracia se podía traducir como bienestar, y se incuba este discurso del bienestar en el siglo XX, en la segunda década, después de la Constitución de Weimar, en donde se magnifican derechos sociales. Y estos derechos sociales y la idea de bienestar también dieron piso a lo que se llamaría democracia social. Entonces viene ya la democracia social de la mano de satisfactores de necesidades básicas, las que ya hemos enunciado en algún momento. Entonces, democracia social, bienestar. Después pasaría a acuñarse un discurso también de esencia democrática, o que se le empataba con la democracia, del desarrollo. Entonces, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de las condiciones de vida de la sociedad, entonces el desarrollo económico y su repercusión en el mejoramiento de las condiciones propias de la sociedad en general. Y desde luego, con el tránsito de los modelos de Estado y este proceso de metamorfosis de un modelo a otro, llegamos hoy a hablar de las políticas públicas contemporáneas y la idea de democracia en una política esencial, la calidad de vida. Hoy en el Estado Constitucional de Derecho se afirma como una práctica de democracia la búsqueda de calidad de vida, y las políticas públicas se dirigen hacia la búsqueda de calidad de vida. Entonces, aquí reseño rapidísimo. Progreso, magnificación de la libertad, progreso, bienestar, desarrollo y calidad de vida. Hoy en las políticas públicas, insisto, se habla de calidad de vida. Bueno, y si ustedes advierten en la contemporaneidad, la piedra de toque en la búsqueda de todas las actividades colectivas se finca en la calidad. Hoy hablamos de calidad de la educación, calidad de la democracia, calidad de vida, y tomamos como horizonte esa incesante búsqueda de calidad, ¿no? Entonces, yo caracterizo esto porque hablar de democracia era hablar de progreso, era hablar de bienestar, es hablar ahora de calidad de vida, fue antes también hablar de desarrollo. Bueno, la democracia en ese sentido pues tendría estas connotaciones de acuerdo a los modelos políticos que se van planteando y que se van desarrollando. Sin embargo, fíjense que transitada esta lectura, hay un autor que sigo desde hace muchos años, quizá casi 30, un personaje que ha ganado un debate central en el tema de la democracia, que es justamente Luigi Ferrajoli, que hoy me permití traer este documento, Teoría de la Democracia, que es una lectura contemporánea de este autor, que habla de la teoría del garantismo y teoría de la democracia, pero en uno de sus documentos, este no es un manual, es un tratado, que en el segundo de sus libros, que este es el segundo de ellos, desarrolla ampliamente la teoría de la democracia. Y quiero hacer aquí, tratando de retomar el discurso de este autor,
una síntesis de esto que expresé como modelos políticos. Para él solamente existen dos formas de modelos de organización jurídico-política, lo que él llama el Estado legislativo de derecho y el Estado constitucional de derecho. El Estado legislativo, si nosotros hacemos el discurso trayéndolo al asunto de la democracia, el Estado legislativo de derecho solo se referiría a la democracia formal, a los procedimientos, y el Estado constitucional de derecho a la democracia sustancial, a la democracia que yo, a lo mejor arbitrariamente, porque esto está sujeto a críticas, a lo que yo intitulo como democracia material, ¿no? La democracia real, a veces digo la democracia del día a día, la democracia cotidiana, ¿no? La democracia material o democracia sustancial en voz del autor que señalo. Entonces, algo que me interesa en la unidad siguiente, en esta transición del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho, que ya fijé un parteaguas, que es a mediados del siglo XX hacia adelante, y que hablamos de un Estado constitucional, que también es algo interesante que ustedes identifiquen. Las constituciones en los últimos 70 años han cambiado considerablemente. Fíjense, en los últimos 70 años las constituciones en el mundo han cambiado casi todas. Desde la Constitución signada en 1948 en la ciudad de Weimar y para adelante, las constituciones han venido cambiando, se han venido modificando. En Latinoamérica, por ejemplo, las nuevas constituciones datan de 1980 para adelante. La Constitución de Colombia, de Brasil, de Venezuela, y desde luego de Centroamérica, la Constitución de Honduras, la Constitución de Nicaragua, de El Salvador, una constitución relativamente reciente, la de la República Dominicana de 2010. Las únicas constituciones viejas que hay en todo en el subcontinente latinoamericano son dos: la Constitución Argentina de 1857, aún vigente, y la Constitución Mexicana de 1917, aún vigente. Nuestra Constitución es más que centenaria. Sin embargo, fíjense, en esto hay un gran debate, si hay un viejo constitucionalismo, un neoconstitucionalismo, y sostengo que la Constitución mexicana, a fuerza de reformas, que a veces también son sujetas a crítica, porque nuestra Constitución, constitutiva de 136 artículos, tiene 750 reformas, malas que se acumulen, ¿no? Porque diario se reforma la Constitución. Entonces, la Constitución, a fuerza de reforma, se ha venido contemporizando con las constituciones de otros países. De modo entonces que nosotros, con esas reformas, o por lo menos afirmo, vivimos en un Estado constitucional de derecho. Bueno, pero aquí es algo importante. ¿Y qué es un Estado constitucional de derecho? Donde evidentemente se afinca la democracia de la que nos habla Ferrajoli, democracia sustantiva, y la democracia que yo también abandero. Y desde ahora, haciendo un esfuerzo de síntesis, allende a los discursos que existen sobre democracia, ¿verdad? Ya dije, como forma de gobierno, como doctrina política, como forma de sociedad, la democracia puede ser dividida en estos dos escenarios o dos dimensiones: democracia formal y democracia material. Bueno, entonces, en el Estado constitucional de derecho se asienta la democracia material. Ahora, ¿qué es un Estado constitucional de derecho? Esto es muy importante, identificar su contenido, sus caracteres. Un Estado constitucional de derecho implica que se afinca sobre dos grandes principios: el principio de la legalidad y de la constitucionalidad. Enseguida, la tripartición de poderes, y algo que a veces no identificamos bien a bien, la insurgencia de poderes con autonomía constitucional. Entonces, esa vieja tradición de la tripartición de poderes se ha quebrantado por la insurgencia de órganos con autonomía constitucional que no son estrictamente pertenecientes a ninguno de los tres poderes consabidos históricamente y que tienen un escenario que les da independencia de esos poderes y autonomía propia, con un referente constitucional, con un fundamento constitucional. Sabemos que emblemático de las autonomías, la Universidad Autónoma, ¿verdad? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Institución de Acceso a la Información, y ahí un conjunto importante de órganos con autonomía constitucional. Entonces, aquella vieja historia de Montesquieu de la tripartición de poderes y de la división de los mismos, a partir de 30 años a nuestros días se ha quebrantado.
porque surgieron órganos con autonomía constitucional. Entonces, un segundo carácter, además de legalidad y constitucionalidad, en un Estado contemporáneo es la tripartición de poderes y órganos autónomos. Entonces, esta teoría de Montesquieu sobrevive, pero con acompañantes de otra naturaleza. Enseguida, hoy existe en el Estado constitucional de derecho la magnificación de los derechos humanos. Entonces, nosotros no incurrimos en modas, sino que a la luz de las transformaciones jurídico-políticas y de la sociedad en su conjunto, hoy se le puede denominar también al Estado constitucional de derecho el Estado de los derechos humanos, porque hay una fuerza y vigor para que los derechos humanos sean cada vez el referente que se implementa para conseguir o lograr niveles aceptables de convivencia humana y de supervivencia humana. Y estas son, digamos, las políticas de nuestros días, y al centro de los derechos humanos la dignidad de la persona humana, su respeto y protección, y del lado como política democrática la búsqueda de calidad de vida. Entonces, esto implicaría otro rasgo o particularidad del Estado constitucional de derecho. Y después, control del poder y su juridicidad. En la lectura anterior a la instauración de un Estado constitucional de derecho, el control del poder era administrativo, y era a través de convenciones, con diálogos, con encuentros, direccionados particularmente desde instancias del Ejecutivo. Pero hoy se han judicializado los mecanismos del control del poder. Digo hoy, pero hace 30 años, ¿no? Las acciones de inconstitucionalidad de leyes, las acciones de controversias constitucionales, el juicio de derechos de protección, de garantías o derechos jurídico-políticos, ¿no? Los procedimientos electorales. Todos estos son control del poder que se ha judicializado. A esto se le llamaría juridicidad del poder, del control del poder. Entonces hoy hay mecanismos que se deliberan y se resuelven en instancias judiciales. Entonces, esta juridicidad del control del poder, que no existía en un Estado o una forma de Estado anterior al Estado constitucional de derecho. También hay algo que connota a este nuevo modelo de organización jurídico-política, que es el conjunto principista que impera en toda la Constitución. Hoy los principios, como se decía en otra época, solo estaban en el primer libro de la Constitución, que doctrinariamente se denominó la parte dogmática. Los principios hoy corren en toda la Constitución. Los principios están en esa consabida parte del primer libro, dogmática. Hoy ahí están plasmados un catálogo siempre enunciativo y no limitativo de derechos fundamentales, ¿verdad?, que han incursionado al constitucionalismo patrio en ese libro de las primeras 29 artículos constitutivos de la Constitución. Y la segunda parte, orgánica, hoy también está plagada de principios. Entonces, en cada apartado se establece cuál es el principio bajo el cual despliega sus facultades y su actividad el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y las instituciones que son constitutivas del Estado mexicano. Entonces, hoy tenemos una constitución que se denomina principista, los principios, que ya les comentaba anteriormente que los principios son el resultado de la ponderación de valores traídos a la Constitución. Bueno, entonces, principios y derechos fundamentales hoy son el conjunto que articula todo el entramado normativo de nuestra Constitución. Y hay otro carácter en el Estado constitucional de derecho, que es del que propiamente me voy a ocupar en estos breves comentarios que me restan hacer. Ampliación democrática en el Estado constitucional de derecho. La democracia se mira a la luz de un Estado constitucional de derecho de manera diferente. Se han roto aquellos escenarios de la democracia formal. Este es un discurso que incomoda a la ortodoxia jurídica. No gusta mucho que uno diga, es que la democracia no se agota en puras formas, ni la democracia se agota en elecciones, ni en partidos, ni en el simple voto. A veces decimos de manera drástica quienes no compartimos estrictamente esta forma de la concepción de la democracia.
El voto no es un cheque en blanco, no se les da a los gobernantes para que hagan lo que les venga en gana, sino que el voto debe tener una corresponsabilidad. Entonces, en la última unidad que propongo de este programa, hablaremos de dos perspectivas de la democracia, o dos dimensiones, como dicen algunos autores. La democracia adjetiva o formal. La democracia adjetiva o formal, y en el siguiente cuadro, en el inciso B, la democracia sustantiva o material. Entonces, ¿qué implica o qué significa la democracia adjetiva o formal? Esta forma de democracia deposita, como ya dije, y di una caracterización de democracia en sentido amplio, ¿verdad? Significa constitución, división de poderes, independencia del poder judicial, libertad del voto, partidos políticos, elecciones concurrentes, libertades, magnificando la libertad de expresión. Pero esta libertad formal, digamos que tiene su más álgida argumentación a inicios del siglo XX. Hablo más o menos de 1920 para adelante, en voz de Hans Kelsen, uno de los notables juristas de la modernidad. Y Hans Kelsen sostenía 4 caracteres de la democracia formal, que después, a mediados de la década del siglo pasado, hacia 1950 para adelante, los confirmaría y los reafirmaría Norberto Bobbio. Y estos caracteres de la democracia formal son los siguientes. Ellos les llamaron reglas universales y procesales electorales. Imperan en todos los procedimientos de instauración del poder público y de la toma de las decisiones públicas, que es esencia de la democracia, de la participación ciudadana. Entonces, de manera sintética y pretende no ser simplista, democracia formal significan elecciones. Entonces, una sociedad democrática porque tiene elecciones, y una democracia se simboliza por el voto. Entonces, todas aquellas sociedades que tienen voto y elecciones, y así instauran el poder de manera cíclica o en una ruta permanente, son democráticas. Entonces, enervados en esta lectura, casi todo se entiende que democracia es ir a votar. Democracia son elecciones, democracia son partidos, propaganda política, oferta, toma de decisión para votar y ungir al poder. Esta incomprensión ha perturbado la vida colectiva, porque solo miramos un escenario de nuestra decisión, pero es como un viaje solo de ida. ¿Y dónde está el retorno? ¿No? Entonces, el otro enfoque de la democracia no son estrictamente las formas, cómo se instaura el poder y cómo se toman decisiones, sino son particularmente la democracia sustantiva, la democracia, insisto, no quiero vulgarizar el concepto, material, la democracia que todos los días requerimos en una sociedad así intitulada democrática. Antes quisiera aquí hacer brevísimos comentarios. Libertad para votar, todos sin distinción de raza, de religión, de preferencia, etcétera, tenemos el derecho al voto, ¿verdad? El peso del voto, todos los votos o de cada ciudadano, sea de quien se trate, pesan lo mismo, cuentan un voto. Enseguida, la oferta política. En las contiendas electorales, los partidos construyen sus programas políticos, sus plataformas políticas, para que el individuo decida en razón del interés de cualquier corriente política. Y enseguida, la plataforma y diversidad electoral. Uno decide libremente en esa diversidad de opciones y uno elige a quien desee en un ejercicio concurrente. En las elecciones, el día que se fija y se establecen las leyes electorales, todos los partidos acuden concurrentemente a ese día de elección. Bueno, y enseguida la regla de mayoría. En las tomas de decisiones públicas y políticas impera la regla de mayoría, ¿no? Aunque parezca tan coloquial y tan absurdo, democracia es lo que de 5 dicen 3, ¿no? Entonces, esa es la práctica cuantitativa o la regla numérica o regla de mayoría. Sin embargo, la regla de mayoría conlleva también a la afirmación de que en la democracia electoral, en la democracia política, el que gana tiene que respetar a la minoría, porque esa minoría eventualmente se puede convertir en mayoría, ¿no? Entonces, esta es una piedra de toque de la democracia sustantiva. Esa minoría debe ser atendida también,
porque eventualmente se convertirá en mayoría, o se puede convertir en mayoría. Entonces, ahora el tema de la democracia material. La democracia sustantiva significa democracia constitucional. Aquí sí retomo el texto de Luis Ferrajoli, porque él así la denomina, democracia constitucional. Algunos autores que han elevado críticas contra esta afirmación conceptual han dicho, no, es constitucionalismo democrático. Bueno, cualquiera de estas lecturas, ¿qué implica una democracia constitucional? Bueno, entre otras cosas, que la democracia debe tener un referente ontológico. ¿Qué ocurre cuando uno instaura el poder? ¿Y cuáles son los deberes de ese poder para traducir a esta sociedad en una sociedad cuya vida sea democrática? No solo para elegir y tomar decisiones públicas e instaurar gobierno, sino cómo el gobierno, en una acción correlativa, debe devolver democracia a la ciudadanía. Y esa posición del gobierno implica un conjunto de deberes que el gobierno debe asumir con la ciudadanía, con el pueblo en general, ¿no? Con la sociedad en sentido amplio. Entonces, la magnificación de derechos humanos, ese es el horizonte, satisfacer en la mejor medida los derechos humanos. Y desde luego, hay un concepto que ha acuñado este autor, cómo se puede construir un mínimo vital en la sociedad a partir del ejercicio del poder en sus políticas públicas direccionadas para la búsqueda de satisfactores sociales. Pues el mínimo vital. ¿Y el mínimo vital qué implica? Pues esencialmente resolver necesidades básicas de la población, suficiencia alimentaria, acceso a vivienda digna, acceso a la salud, a la educación, acceso a la educación, al empleo remunerado, a la preservación de un medio ambiente sano, a la protección de la vida, la integridad física y patrimonio de los gobernados, a la búsqueda de equidad de género. Todos estos escenarios implican que la democracia se convierta en un conjunto de deberes a que está obligado quien asume una responsabilidad pública con la confianza del voto ciudadano. Entonces la democracia de nuestros días tiene dos ejes importantísimos. Uno, desde la perspectiva formal, elecciones para instaurar el poder en el ejercicio libre del voto ciudadano. Instaurado el poder tiene una conexión o debe tener una conexión con el entramado social para satisfacer este conjunto que aquí simbolizamos con este concepto que a lo mejor no lo tengo ahorita totalmente refinado, porque se pueden sumar más problemas de la construcción de un mínimo vital. Entonces, este es el rumbo de cómo puede traducirse la democracia como forma de vida en democracia material y no solo democracia formal. Y yo fijaría aquí el punto de reflexión que considero más sobresaliente. Hablar de democracia en nuestros días connota por lo menos dos escenarios. De las formas de cómo se instaura el poder a través de las elecciones, las decisiones públicas, por los ciudadanos y la mayoría de ellos. Y enseguida, cómo el poder instaurado devuelve democracia a la ciudadanía. A esto le he denominado el carácter reversible de la democracia. La democracia implica dos procesos, uno de aquí para allá y otro de allá para acá. Entonces, esta es la lectura que comparto con ustedes, una visión que yo llamaría contemporánea, actual. Sobre esto el debate es intenso. He escuchado a autores muy respetables que dicen no existe democracia material. Esa democracia sustantiva solamente es una expectativa. Considero que eso puede ser normativo, pero también puede ser ontológico, práctico, llevado a la realidad. Implica también de una construcción que hibride tanto formas de gobierno como formas de decisión política. Hoy hay una ruta, hoy desde hace muchos años, que afinca también la búsqueda de calidad de la democracia. Y me permitiría aquí afirmar que es buscar mejores formas de vida colectiva. Y yo asumiría el texto de la Constitución en el artículo 3 y en el artículo referido al objetivo y fin de los partidos políticos, que es la búsqueda permanente de la calidad de vida.
y de una vida esencialmente democrática en los dos horizontes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serafín, por su importante disertación. Y bueno, vamos a abrir un breve espacio por si hay alguna pregunta o comentario por parte de los asistentes aquí en este auditorio. Les pedimos que levanten la mano para poderles acercar el micrófono. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Felicitarlo, doctor Serafín, por tan interesante exposición que ha hecho, con tantos conceptos y tanta información que nos ha ofrecido esta mañana. Y mi pregunta es, doctor, ¿considera usted que México necesita ya una nueva constitución, derivado de que con estas más de 748 reformas que tiene y que solamente 21 artículos no han sido reformados, y con estas 740 y tantas reformas podríamos tener ya casi 6 constituciones diferentes? ¿Considera necesario ya una constitución nueva para México? Aquí podríamos hacer un análisis en dos sentidos. El primero, que técnicamente y desde una revisión de dogmática jurídica sería pertinente hacer un documento nuevo, ¿verdad? Instaurar un poder constituyente y que este poder promulgara una nueva constitución, ¿no? Además, así está el escenario de nuestra región y, por qué no decirlo, del mundo de Occidente. Bueno, nueva constitución para México, sí. El tema es, en este sentido, solo técnico, sí, un documento más acabado, perfeccionado, que insurja como la síntesis de todas las reformas que han existido. Recuerden además que todas las constituciones son principistas, entonces esos principios que se sienten en la Constitución deben constituir un texto no mayor al que hoy es vigente para la República. Sería mi propuesta técnica. La otra es, ¿existe el contexto político para que haya una nueva Constitución? ¿Existe realmente una vida democrática en donde la mayoría tengamos posibilidad de inclusión y participación? Yo aquí tengo mis dudas y yo diría, pues se requiere esta práctica democrática en ese proceso de transformación, de la transición de la democracia formal a la democracia material, para que entonces los criterios de participación igualitaria se respeten y se puedan hacer evidentes, y también el tema de la libertad. En la sesión anterior hablé de una reinterpretación de la libertad. Entonces decía, bueno, que los gobiernos demuestren, en principio, cómo resuelven los problemas de libertad de necesidades de la mayoría de la población. Que todos tengan satisfechas necesidades esenciales o básicas, o la mayoría. Enseguida, que se resuelvan los problemas de autoritarismo, evitar discriminación. Entonces, esta sociedad debe reducir sus niveles de discriminación, esencialmente los que devienen del oficio público, o potencialmente devinieran del oficio público, y también en los niveles de convivencia intersubjetiva. Pero también que disminuyan el escenario que vive la sociedad del incremento de violencia, libertad de la violencia. Entonces, ¿cómo se puede pensar en un poder constituyente a la luz de la violencia que impera? Y yo no quiero aquí trastocar lecturas de nadie, ni concepciones de nadie, pero los índices de violencia de diferentes órdenes en la República, no sé si permitan hoy la instauración de un poder constituyente que verdaderamente represente los intereses colectivos. Entonces, estos tres escenarios de esta reinterpretación que hacemos de la libertad: libertad del miedo, libertad del autoritarismo, libertad de necesidades básicas. Solventado eso, habría condiciones, pienso, o mejores condiciones, para que se decidiera
una nueva constitución para la República. Solo en esas condiciones. Muy buenos días, gracias por tan importante exposición, doctor. Pues está para todos los oídos y que afuera lo puedan entender con esta claridad, con esta precisión que hoy lo explica en este concepto de la democracia material, de la democracia sustantiva y la diferencia con la democracia formal. Siempre hemos pensado que es importante poner al centro de interés al ciudadano. A partir de poner al centro de interés al ciudadano, podemos construir, como bien usted lo ha dicho, esferas de opinión. Y en esas esferas de opinión se recupera precisamente el pensamiento de los hombres y las mujeres, para que a partir de ahí se empiecen a construir razones públicas, como bien ha mencionado, políticas públicas que mitiguen precisamente las necesidades y las demandas de la población. Eso es la democracia material, la democracia sustantiva, regresarle al pueblo lo mucho que le ha dado a los gobernantes. Pero de repente, en estos momentos pareciera que camináramos desiertos, porque en los cambios actuales de gobierno pareciera ser que el centro de interés jamás es el ciudadano, y las administraciones que salen no se responsabilizan de lo que dejan, y las que entran pues tampoco, porque vienen entrando. Entonces caminamos en desierto. ¿Cómo garantizar efectivamente, doctor, que haya una continuidad en la construcción de una democracia material, cuando los escenarios que hoy miramos son más bien de descalificaciones y de denostaciones a los que dejaron, y la poca responsabilidad de los que van entrando en los gobiernos de cualquier índole? Hoy lo vemos en nuestro estado, en el gobierno estatal, pero se reproduce para todos los gobiernos municipales, el mismo legislativo, y hasta las presidencias de comunidad. ¿Cómo garantizar efectivamente esta continuidad de la democracia material a la luz de poner al centro de interés al ciudadano? Gracias, doctor. Bueno, efectivamente, ¿hasta dónde se puede conseguir o lograr que esto que he enunciado como ampliación de libertades se pueda lograr? Y a mí me parece que todo esto es tendencial. No se puede dar en un momento y decir a partir de ahora se satisfacen necesidades de todos, mañana por decreto se satisface el problema de la discriminación y mañana por decreto el miedo de la población y se disminuye la violencia. Es tendencial, se tiene que ir construyendo. Y yo confío mucho en que los poderes de la República lo pueden hacer. Entonces esa sería mi posición, tener mejores materiales, condiciones materiales como estas que caracterizo en ampliación de libertades, con un hacer positivo del gobierno, para que fraguadas esas condiciones se pueda ahora sí, de manera técnica, hacer un documento más acabado, perfecto, si así se puede decir, que esto, bueno, pues es solo una quimera, pero una mejor constitución para México, una mejor constitución para la República, siempre y cuando se den las condiciones de esto de democracia sustancial, ¿verdad? Y por ahí iría la ruta. Yo tengo un discurso esperanzador. Yo pienso que los centros de decisión de la política en la República pueden ser capaces en una actividad positiva, no de contención, sino no solo de contención de la no injerencia del gobierno en las esferas de derechos de los gobernados, sino ese obrar positivo de inmiscuirse para tratar de resolver en esta dirección de las libertades una mejor condición de vida de la mayoría. ¿Este sería el programa analítico que trabajaríamos en el siguiente semestre completamente? Propuesto. Ok, porque le diré que el efecto fue lo mismo del pequeño temblor ahorita. El programa analítico anterior tenía 12 temas, que de cierta forma ya habíamos trabajado enlazado y ahorita se amplía, ¿no? Estoy viendo de 3 bloques a 6 unidades. Y bueno, ahí tendríamos otro poquito de trabajo. Dice usted, lo único constante es el cambio.
Ajá, pero bueno, yo veo que aquí la democracia es como la medicina, ¿no? Es como el jarabito que les damos a los niños, que sabemos que les va a dar un alivio, o les va a mejorar en algo, pero no les gusta el sabor, ¿no? Entonces ahí todos los docentes tenemos la chamba de hacérselos como que aplicable, ¿no? Útil, es lo que quieren ellos. Ajá, entonces yo recuerdo que el semestre anterior terminé con una frase del doctor Humberto Maturana, recientemente fallecido, que destacaba una frase del himno de Chile, que dice ya es amigo el que ayer era invasor. Y se me hizo una frase así como que muy abierta, ¿no? Porque a veces son temas que no queremos abordar, pero que son necesarios. De mi parte, les comentaba la vez anterior que a ellos les encanta mucho lo que es útil, lo que es aplicable. Entonces, por ejemplo, para mí entrar formación democrática en medicina veterinaria fue a entrarle por el lado de la felicidad y por el lado de la calidad de vida, que ahorita nos gusta todo lo que tenemos, pero no observamos de dónde viene, ¿no? No observamos, yo por ejemplo les decía a mis alumnos, ¿tienes un celular para tu clase? ¿Tienes una tablet? ¿En qué estás sentado? ¿Te gusta el pantalón que tienes? ¿Qué crees? Todo eso viene de un poder democrático. ¿Por qué? ¿De dónde vino? O sea, ¿hasta dónde pudo crecer tu familia, tu padre, tu fuente de empleo, para que tú pudieras tener ese celular, para que tú pudieras tener ese pantalón? Entonces, cuando ellos vieron que la democracia es completamente enlazable a la vida, en ese momento fue así como que el panorama se abrió. De mi parte, observaba los temas, están muy bien, pero con mucha humildad, con mucho respeto, yo veo que ya había enlazado el programa anterior, se me hace como un diplomado, ahí yo me sentiría especialista completamente al estudiar todo esto. Y yo sí sugeriría que se retomaran un poquito los 12 temas del plan, del programa analítico anterior, y porque son más enlazables con todas las carreras y con todos los temas de vida. Y pues con seis unidades para aplicarlo a todas las carreras, creo que tendríamos que tener si tenemos por decir 4 horitas a la semana, yo siento que deberíamos tener pues a lo mejor 5 para poderlo abarcar como se debe. Esto. Muchas gracias. Fíjense que si ustedes recuerdan, en mi intervención anterior le intitulé a esta breve disertación temas transversales en formación cívica, ¿verdad? Hoy estuve también tentado a hacer temas transversales en la formación democrática. Reconocí de entrada el gran esfuerzo que han hecho en la Academia Institucional de Autorrealización para la construcción de los programas de cada unidad de aprendizaje. Me parece muy bien. Yo diría, sigan con el contenido del programa. Ese es el tema, ¿verdad? Yo miro en perspectiva y ahí está una propuesta. Si algunos de esos temas los desean incluir, bienvenidos. Si no, es libre la decisión, sobre todo en el ejercicio de la libertad de cátedra, ¿verdad? Pero ya me han inquirido algunas personas, y lo debo decir con mucha honestidad, bueno, formación ciudadana y democrática y lo voy a decir sin ánimo peyorativo, para biólogos, para odontólogos, para médicos, para arquitectos, para ingenieros, para médicos veterinarios, formación democrática, formación cívica y ahora democrática, pues son las formas de vida, ¿verdad? Nada más y nada menos. Si ustedes me preguntan ahora, traduzca usted en un solo ejemplo el tema democrático. Es la forma de decidir de la modernidad. Así se decide. Todos los problemas que no encuentren solución se deciden democráticamente. Yo les pregunto, en este momento, ante el eventual riesgo que podemos sufrir aquí, ¿nos salimos o nos quedamos? A mano alzada.
esa es una decisión democrática, porque estamos resolviendo una situación del estado de cosas en que nos encontramos y las mayorías imperan a la luz de la práctica democrática. Entonces, así en todo el acontecer de la vida, yo lo reseño diciendo esto: cuando los problemas no tienen solución, decídanse por la democracia. Así. Hoy, fíjense, hay una lectura que me llama mucho la atención. Hace por lo menos 2 décadas atrás se afirmaba enfáticamente que el fin de los derechos humanos era la defensa y protección de la dignidad de la persona humana. Tratar de manera digna a la persona por el solo hecho de ser un humano o una persona humana. Bueno, pero ese derecho humano se convirtió en derecho fundamental, porque en el 2001 se reforma la Constitución y se incluyen 10 hipótesis en donde no debe vulnerarse dignidad de la persona humana por razones de raza, de nacionalidad, de pertenencia a clases sociales, de situación económica, de situación de salud, de preferencias incluso sexuales, ¿no? Entonces, la dignidad humana se convierte en derecho positivo. Entonces todos debemos, y las autoridades en este caso, deben proteger y respetar dignidad humana. Pero entonces hacemos la pregunta, bueno, y entonces ahora cuál es el fin de los derechos humanos? Y la discusión está situada en el tema democrático. Dicen, como es inabarcable e inagotable la lista de condiciones en que pueden sobrevenir violación de derechos humanos, entonces hay que privilegiar a través de consenso cuáles son derechos humanos que deben protegerse, cuáles incluso no están incorporados en la Constitución. Y hace unos días, haciendo un ejercicio muy libre, que probablemente varios lo hayan hecho, por lo menos de mi especialidad, decía, bueno, hay derechos humanos que deberían estar en ese listado de las 10 hipótesis en la Constitución. El derecho a decidir mi nombre cuando alcance ciudadanía o emancipación. ¿Por qué me pusieron ese apodo del nombre? El mío. Entonces, el derecho a decidir el nombre una vez que se alcance la ciudadanía o la emancipación, ¿no? Ya saben que la emancipación se alcanza cuando uno contrae otro tipo de actividades que la ley permite. Por ejemplo, contraer matrimonio a los 16 años y la mujer a los 14, ¿no? Se emancipan, pueden ejercer libertades y derechos plenos. De modo entonces que ese pudiera ser, un derecho humano, así expreso en la Constitución. Bueno, pero así habría cantidad. Ahora con los temas de Internet y todos los electrónicos, yo no sé si esto pudiera ser también un derecho humano, ¿verdad? Pero, en fin, el catálogo puede ser ampliado. Y lo que quiero decir es que hoy los derechos humanos se construyen en la idea de consenso. Y eso es democracia. Y yo diría, miren, los médicos. ¿Por qué la democracia para médicos? Hoy la búsqueda de resolución o atención de problemas desde la perspectiva de una sociedad democrática que respeta derechos de todos los gobernados plasmados en la Constitución como derechos fundamentales, implicaría la calidad de vida. Un médico tiene como referente de fondo la búsqueda de calidad de vida, pero de vida humana y ahora también de vida de semovientes. Hoy, por ejemplo, la defensa de las mascotas está legislado ya, está en ley. Entonces, la calidad de vida humana y también de semovientes. Entonces, diríamos hoy, la calidad de vida no es un referente para estudiar democracia, porque hoy es el horizonte de las políticas públicas. Es como dijese yo, al educador no le debe interesar la calidad de la educación. Pues entonces, ¿cómo va a trabajar? ¿O qué va a buscar en su oficio, en su actividad profesional de educador? Bueno, el médico, ¿de qué va a trabajar si no tiene como horizonte la calidad de vida? Ahora, la calidad de vida es premisa, no es principio, es premisa. Se requiere vivir para poder tener calidad de vida. Pero hay algo que sucede en nuestro país
que agobia un poco decirlo, pero así sucedió. En 2012 suprimieron de la Constitución el bien jurídico vida, y en este país no pasó nada. Yo no sé si hubiera pasado algo más grave en otros países, pienso que sí. Aquí no pasó nada. En 2012, del artículo 14, se suprimió el bien jurídico vida, porque el artículo 14 contenía 5 premisas. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos. El gobierno panista de esa época suprimió en 2012 el elemento o bien jurídico vida. Desde esa época para acá, en la Constitución no está prevista la protección de la vida. Ahora hay que entenderla o interpretarla a partir de un polo negativo. Se prohíbe la pena de muerte, pero viene del artículo 22 interpretativamente a lo que nos recortaron en el artículo 14. Pienso que en otras sociedades habría manifestaciones, confrontación con el gobierno, desconocimiento de su Congreso por haber suprimido el bien jurídico vida de su Constitución. Aquí no pasó nada. Y el pretexto fue para poder extraditar a los capos. Porque aquellos se amparaban porque en Estados Unidos sí existe la pena de muerte. Y entonces aquí los extraditaban, pero dicen, no, supriman el bien jurídico vida y entonces hay que respetar. Los amparos hay que autorizarlos para que entonces ya no los priven de la vida. Pero fíjense cómo suceden cosas que uno, por no tener una lectura democrática, dicen, pues ya nos quitaron la vida, pues sí, nunca participé, ¿no? Pero me enteré ahorita. Entonces, la vida democrática es una esencia de la convivencia contemporánea, ¿verdad? Y en ese caso, la calidad de vida. Muchas gracias, doctor Serafín. Pues yo creo que le brindamos un fuerte aplauso a nuestro ponente del día de hoy. Y le solicito respetuosamente al doctor Luis González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, haga entrega del reconocimiento. Con muchísimo gusto y con todo nuestro agradecimiento, hago entrega de este reconocimiento que dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Secretaría de Autorrealización otorgan el presente reconocimiento al doctor Serafín Ortiz por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral La formación democrática en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el marco de la habilitación docente a los integrantes de la Academia Universitaria de Autorrealización. Atentamente, por la cultura a la justicia social, Tlaxcala de Xicoténcatl, 17 de septiembre de 2021. Firma su servidor como rector de la institución. Muchas gracias, querido Serafín. Y te hago entrega de un pin conmemorativo de nuestro 45 aniversario. Muchísimas gracias.